Amigos, amigas, no me pregunten por qué, al final lo voy a comentar. Estaba estudiando sobre la guerra de secesión de los Estados Unidos, la famosa Civil War. No esa, sino la... Bien. En ese contexto asesinan al presidente número 16 de dicha nación, Abraham Lincoln. Y hay algo que antes no me llamaba la atención y esta vez lo hizo. En Estados Unidos se maneja mucho la lógica de enumerar a sus presidentes y de paso aprendértelos de memoria. Por ejemplo, Donald Trump es el presidente número 45, en tanto George Washington fue el presidente número 1. Creo que en el Perú no se maneja esta lógica tan estricta, pero eso no importa mucho ahora, pues la pregunta que se me cruzó fue esta. ¿Quién fue el primer presidente del Perú? Ok, cualquiera que sepa googlear ya habrá respondido que fue José de la Riva Agüero, y la verdad es que hay todo un consenso gubernamental y académico que respalda dicha postura. Y la verdad tampoco me voy a poner a contradecirlos, pero lo que sí podemos es cuestionar qué hay detrás de dicha respuesta. Si José de la Riva Agüero fue el primer presidente del Perú, ¿cómo sucedió? ¿Cuánto tiempo estuvo en el cargo? ¿Fue un buen presidente? Hoy en Histeria del Perú hablaremos sobre la independencia del Perú y te lo voy a explicar como nadie más lo va a hacer. Hoy haremos un viaje hacia la semilla, así como el cuento de Carpentier, dejaremos atrás esta república agonizante para trasladarnos a su origen. Prepárense para lo que van a aprender porque yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Bueno, antes de trasladarnos a los años de la independencia, voy a exponer 3 consideraciones básicas que tienes que tener en cuenta. Luego vamos a ubicarnos en el tiempo, entender el contexto, entender qué sucedía y cómo surgió el primer presidente en el Perú. Voy a contarte lo más importante que tienes que saber sobre él, sobre todo su desenlace. Van a ver cómo a partir de este personaje podemos entender mucho de lo que sucedió en esos años. Ahora sí, una de las cosas que todo ser humano que haya nacido en el Perú tiene que saber es que nació en la República del Perú. Agarra tu DNI, arriba de esa foto que tanto odias, dice así, y es verdad. Bien, pero ¿qué es una república? Básico, la república es un tipo de gobierno más, y el más conocido por estos lares. Son 3 las consideraciones básicas que tenemos que aclarar para entender esta república y este video. Número 1, la república ha ido cambiando a lo largo de estos 2 siglos. Las instituciones han cambiado, el contexto ha cambiado, muchas cosas han cambiado, aunque otras no tanto. Para ser más estrictos, la idea de un país con símbolos, con héroes, es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Número 2. Se le conoce como presidente a quien encabeza una república, aunque sin debatir mucho bajo qué términos llega al poder. Si ustedes me conocen sabrán que prefiero utilizar la palabra gobernante a quien encabeza un periodo, porque aquí ha habido muchos golpes de estado que sería una forma de sacarle la vuelta a la lógica republicana. Sin embargo, en esta ocasión utilizaré de manera práctica la palabra presidente. Número 3. En este territorio no siempre hubo una república y aprovecho para advertirles que no es eterna. Un paso atrás a la historia está lo que se conoció formalmente como el Virreinato del Perú. Justamente este es el lugar de transición que abordaremos en este video. Transición, proceso, no piensen que de la noche a la mañana, luego de un grito, se instaura un nuevo régimen. Esto es lo más básico que tenemos que entender, sobre todo lo último. Lo que se conoce como la independencia del Perú fue un periodo de transición conectado a una serie de acontecimientos mundiales, de revoluciones ideológicas, políticas, económicas, militares, que parte de la premisa de cambiar el régimen establecido a cualquier costo. También se puede entender como un conjunto de personas con intereses en común, sobre todo con el interés de mantener la cabeza pegada al cuello, con el financiamiento y las alianzas suficientes para que ellos gobiernen el nuevo régimen establecido. En cada territorio se desarrolló a su manera. En el caso que estamos estudiando también en un contexto bélico sobre todo, donde la guerra a grandes rasgos que sería entre quienes quieren que el régimen virreinal termine y quienes no quieren eso. Para que los niños del colegio lo entiendan, les dicen que fueron patriotas versus realistas, pero no es tan sencillo y ya veremos por qué. Ahora sí,
Estamos listos para ubicarnos en el tiempo. Viajaremos hacia el pasado. Por cuestiones didácticas y para no hacer tan complejo esto, utilizaré la cronología de Contreras y Cueto, quienes dividen esta transición en 4 etapas, que comienza con el desembarco del ejército encabezado por San Martín. Para ubicar al primer presidente vamos a trasladarnos a la tercera etapa, que comienza con la fundación del primer Congreso Constituyente. Sí, San Martín, antes de huir de estas tierras, convoca a este primer Congreso. Tengan en cuenta que era un momento álgido en tanto las tropas realistas junto con el virrey formaron un fuerte en la sierra, mientras las élites criollas en Lima a nivel político no mostraban un interés claro por la independencia. Además, desde el momento en que el ejército encabezado por San Martín llega a estas tierras, no hubo progresos significativos para ganar la guerra de independencia. Lo más significativo quizá fue la deuda y el descrédito generalizado que dejaron sus tropas, pero la cosa es que se fue. Durante 12 meses, entre septiembre de 1822 y septiembre de 1823, en las manos del primer Congreso Constituyente quedaron estas tierras liberadas. 12 meses fueron lo suficientes para demostrar la inoperancia de la clase dirigente para continuar la guerra de independencia. Apenas se fue San Martín, el Congreso nombró a 3 líderes encabezar la presidencia, pero sucedió un motín, o lo que Basadre llamó como el primer golpe de estado del Perú, donde los militares imponen a, ya se imaginan quién, ¿sí? José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Sí, el primer presidente en el Perú subió mediante un golpe de estado, y sí, por su apellido rimbombante se percataron que era un militar de la aristocracia criolla. Era un hombre conectado al mundo y así como los militares en esa época se había formado con el ejército realista. Estos lazos casi familiares con el régimen virreinal será la clave para entender los intereses y conflictos de los militares en las guerras de independencia. Ribagüeros había ganado la fama gracias a sus actividades como jefe de espías a favor de los independentistas. Tenía el rango militar más alto de la época, a pesar de no haber participado en batalla alguna. Quizá quedó en evidencia, pues durante su mandato, a nivel militar, estuvo a punto de perderse la guerra de independencia. En teoría, su gobierno duró 4 meses, lleno de enfrentamientos con el Congreso y continuando esos turbios préstamos en el exterior. Digo en teoría porque el Congreso lo depuso y Ribagüero se negó a renunciar al poder, formando un gobierno paralelo en la zona de Trujillo. El Congreso nombró entonces como nuevo presidente a Torre-Tagle, quien en esta lógica vendría a ser el segundo presidente, que en verdad estuvo de adorno, pues en ese contexto el Congreso hacía repetidos llamados para que venga el ejército que lideraba Simón Bolívar, y así llegó Bolívar a estas tierras. Es entonces que Ribagüero se puso celoso que el Congreso se arrodillara ante Bolívar y no se imaginan lo que va a hacer después. Según la cronología que me basé, comienza la etapa bolivariana, que quizá podría contar cómo fue en otro video. Al poco tiempo se descubre una conspiración entre Ribagüero con las tropas del virrey para expulsar a Bolívar. Es decir, el primer presidente del Perú se volteó al otro bando. Ello permitió desprestigiarlo ante sus mismas tropas y enviarlo al destierro. Por cierto, el segundo presidente, Torre-Tagle, también se volteó al otro bando y se encerró en el Real Felipe, donde moriría de escorbuto. El primer presidente del Perú subió al poder con un golpe de estado. Duró 4 meses, dejó más deudas que victorias. Tan patriota fue que se alió con el virrey y lo desterraron. Ese fue el final tan épico como premonitorio del primer presidente del Perú, y casi 200 años después no nos sorprende saber eso. No quiero irme sin antes hablar mal de los militares. No, mentira. Bueno, sí. Como sabrán, este periodo está lleno de militares en el poder, pues eran los únicos con capacidad de ejercerlo. De hecho, algunos historiadores hablan de estos años como los años de la anarquía militar o del vacío de poder. Heraclio Bonilla interpreta este periodo ni siquiera como un periodo de cambio político, sino más bien de caos. Y así es complicado enumerarlos como presidentes y de repente no vale la pena hacerlo. Pero es importante entender a estos primeros gobernantes y con ellos sus intereses, pues en esos años se formó las bases de la república que ahora sufrimos. Y lo que escribió Alfonso Quirós quizá te suene agrio.
Él deduce que podemos explicar la primera y las subsiguientes generaciones de militares republicanos más o menos como réplicas de las redes de patronazgos virreinales. Quizá esta es una razón más para que quienes argumentan que del virreinato a la república en el fondo no cambiaron mucho las cosas. Y esto fue todo por hoy. Sé que hay muchos hechos para contar y comprender a cabalidad la independencia, pero hice todo mi esfuerzo para, a partir de una pregunta simple, profundizar sobre este hecho clave. Si este video llega a más de 2000 likes, me comprometo a estar subiendo más videos que toquen la temática de la independencia. También les invito a suscribirse a este canal, a compartir este video con alguien que está seguro que le interese la historia para poder llegar a la meta. Y casi lo olvido, al inicio hablé sobre Lincoln porque había visto la película que dirigió Spielberg sobre este personaje. El cine nos puede enseñar mucho de historia, por ello hace poco abrí en redes sociales mi nuevo proyecto Cine Histórico y te invito a buscarlo sobre todo en Instagram y leer mis reseñas para poder seguir aprendiendo juntos. Por otro lado, hace unos días compartí un libro de la investigadora Erika Pani sobre la historia de los Estados Unidos. Recuerden que todos los martes en la pestaña de comunidad de este canal estoy compartiendo un nuevo libro que puedes descargar y leer gratuitamente. Cuídense mucho, muchas gracias por acompañarme y no te olvides que esta historia recién comienza.